a ver otro ángulo de este ataque, de este conflicto, con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, quien nos acompaña en este momento también. Señor Gómez de la Torre, muy buenos días. Buenos días, encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entender este ataque? Porque claro, estábamos en una ronda de negociaciones, había una nueva fecha planteada para las negociaciones el lunes, pero se puede entender desde un punto de vista estratégico que un ataque de esta magnitud no sucede de la noche a la mañana. Sí, efectivamente. Han habido 3 rondas de negociaciones, una en la ciudad de Mascate, en el país de Omán, y 2 en Ginebra, en las cuales evidentemente la posición o la postura de la República Islámica de Irán era clara. No renunciaba, como lo pedía los Estados Unidos, totalmente a su programa de enriquecimiento de uranio. Es decir, todavía la República Islámica de Irán consideraba legítimo tener un programa de enriquecimiento de uranio vinculado básicamente al tema de la energía. Y al uso de otras fuentes energéticas, del llamado programa nuclear para fines pacíficos, cosa que Estados Unidos, en definitiva, no aceptaba, y ahí estaba el fondo del asunto. Y como lo ha expresado, me parece, Martín Rippel, se dio ciertamente por parte del gobierno del presidente Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, tan activo en todo el proceso de no solamente de política exterior, sino de seguridad de Estados Unidos. Hay que recordar que es asesor consejero de Seguridad Nacional, el famoso ultimátum de 10 a 15 días. Y efectivamente lo que se ha expresado como ultimátum se ha cumplido el día de hoy en una operación nocturna, que además efectivamente no se ha dado de un momento a otro, por una razón muy simple. Este es un ataque coordinado, un ataque conjunto, llevado por Estados Unidos como por Israel, y inclusive, termino el apunte, ya se bautizó el nombre de las 2 operaciones paralelas. Por parte de Israel es la operación Rugido de León, y por parte de Estados Unidos es la operación Furia Épica, que además en ambos casos de estas 2 operaciones recientemente bautizadas, han habido pronunciamientos claros, tanto del presidente Trump como el presidente Netanyahu hace pocas horas, anunciando este tipo de acciones militares. Andrés, si me permites, entonces podríamos estar frente a la situación en que este ataque preventivo, como ellos le llaman, no es necesariamente para romper las conversaciones, por más contradictorio que eso suene, sino para volverse a sentar a la mesa desde una posición de mayor poder frente a Irán. Para comenzar, Martín, este concepto de operación preventiva o de guerra preventiva ha sido esbozado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Es la manera como desde el año 1967, con la Guerra de los 6 días, Israel afirma y afina su política de defensa, el tomar la iniciativa antes de este concepto de guerras preventivas, que por cierto es muy polémico. En ese caso contra Egipto. En ese caso contra Egipto. En ese caso, sí, contra Egipto, y eventualmente con Siria, que siempre andaba y rondaba, tanto el 73 en el Yom Kippur como el 67 en acciones conjuntas con Egipto. Claro, eso es cierto. Y además fue tomado por Estados Unidos como una doctrina luego de los atentados del 11 de septiembre, las llamadas guerras preventivas. Si me das una apreciación sobre lo que has expresado, Martín, la verdad que el ataque inicialmente es de tal profundidad, porque es una guerra total, además así lo están planteando desde los Estados Unidos, es que la verdad que no parece que sea una acción disuasiva o para volverse a sentar a la mesa de negociaciones. Esto es una operación y todo apunta a que es algo de mucho más envergadura y de gran escala. Entonces, claro, acá hay una idea final de imposición y de caída del régimen, y da la impresión que es muy difícil volver a una ronda de negociaciones por la envergadura de estas operaciones que se están llevando en las últimas horas, ¿no? Es un ataque en profundidad y, repito, es una guerra total. Entonces, hay huele más a imposición que a negociación. Y si tuviéramos que analizar y explicar un poquito a quien de repente no tiene este panorama geopolítico, Andrés, sobre lo que está ocurriendo en Irán, sus implicancias, sus consecuencias, ¿cómo podríamos abordarlo, por favor? Sí, cómo no. Mira, el año 1979 se produjo la llamada Revolución Islámica,
derrocó al Shah de Persia, un hombre muy cercano a los Estados Unidos y muy amigo de Israel, Mohammad Reza Pahlavi, mediante una cruenta toma del poder. Y este régimen, como bien han señalado ustedes, teocrático, tiene una aversión muy fuerte hacia el Estado de Israel y permanentemente en su discurso político ha tenido la intención de borrar el mapa a Israel. Es un enemigo tradicional de Israel. Entonces, y además ha tenido una difícil relación con Estados Unidos históricamente, y hay que recordar también la operación Garra de Águila, que supuso un fiasco para los Estados Unidos en el año 80, el rescate de los rehenes. Ha sido una relación muy difícil del régimen teocrático con Estados Unidos, con Israel, y efectivamente la filosofía de esta operación va más allá de golpear objetivos de alto valor, infraestructura militar, etcétera, sino apunta al derrocamiento. Eso es lo que se ha expresado de los Estados Unidos, el derrocamiento de este régimen que asume el poder en 1979 y que es muy anti-israelí y muy anti-norteamericano. Sí, si me permites, Andrés, si tratamos de ver detrás de la niebla de la guerra, ¿no? Dicen que la primera baja de un conflicto siempre es la verdad y la información suele ser dispersa y a veces no precisa o interesada. Pero si tratamos de ver factualmente lo que viene sucediendo, ¿tú consideras que están dadas las condiciones para que efectivamente haya un cambio de régimen en Teherán o no? Tomando en cuenta las protestas que recientemente hubo, acaso las mayores de las últimas décadas, que probablemente en su represión terminaron costando la vida de cerca de 30.000 iraníes, pero al mismo tiempo un país que atraviesa una profunda crisis económica debido a las sanciones internacionales impuestas y tiene, a pesar de una fuerza militar poderosa en la región, aún así serias limitaciones para renovarla y mantenerla. Entonces, ¿están dadas hoy esas condiciones para empujar a este régimen a su descalabro o crees que, según lo que ves, podría subsistir a este ataque? Interesante pregunta, Martín, porque la idea, el concepto estratégico norteamericano es justamente eso, la caída del régimen y el reemplazo. Veremos probablemente la envergadura y los efectos de las operaciones de retaliación que se están llevando, que no van a terminar en este momento. Esto va a por lo menos algunos días más. Veremos si realmente se produce esa eclosión social. Efectivamente, como lo has expresado en Irán hace varios meses ya se están generando pues una cantidad de movimientos sociales que digamos que están obviamente contra el régimen y han tratado obviamente de desestabilizarlo. Paradojas, Martín, porque el año 79 fue a la inversa. La revolución iraní se produjo en la Universidad de Teherán y en las mezquitas, ¿no? El sentimiento contra el Shah de Persia con este régimen monárquico que cayó apoyado por Estados Unidos. Entonces veremos la capacidad que hay de golpear realmente no solo el aparato militar, y hay que recordar que en estas horas ya se están dando información que se han neutralizado blancos de alto valor. Irán tiene una infraestructura militar de jefes, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de sus servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds, las guerras indirectas con los proxies, etc. Tiene una estructura completa que está siendo golpeada y veremos, Martín, si realmente esto remece estas estructuras y puede envalentonar a estos sectores sociales para realmente llevar a cabo lo que pretende Estados Unidos, que es la caída final y eventualmente Israel también, la caída y el reemplazo de este régimen. Estamos en la multiplataforma de RPP, en radio, en televisión, en YouTube, en nuestra página web. Cobertura extraordinaria de RPP sobre lo que viene ocurriendo. Atención en Irán, un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. La respuesta también de Irán. Nos encontramos conversando con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional. Martín Rippel y Jorge Rodríguez estamos acompañando. Martín, en ese sentido, lo que se conoce hasta el momento es que el ataque de Estados Unidos está enfocado en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder. Al inicio, precisamente, de las explosiones, se hablaba de al menos 7 misiles que habrían llegado muy cerca de la residencia del ayatolá Jamenei. Entonces, ¿qué podríamos esperar en las siguientes horas como respuesta por parte de Irán? Andrés. Interesante la pregunta porque esto tiene dos antecedentes que se realizaron el año pasado para comprender la filosofía del día de hoy. Estados Unidos inició la Operación Martillo de Medianoche el año pasado
para golpear con sus fuerzas aéreas específicamente el tema de la infraestructura nuclear, de las capacidades que podía tener Irán Ajá. para desarrollar digamos, su tecnología nuclear, no solamente con fines pacíficos. Probablemente la operación norteamericana esté más concentrada en blancos estrictamente militares y de defensa. Y por otro lado, cuando Israel inicia también el año pasado la operación León Ascendente, efectivamente abre más el abanico y empieza a atacar la llamada infraestructura crítica y los blancos de alto valor, los altos dirigentes. O sea, es más amplia el año pasado León Ascendente que Martillo de Medianoche, que es puntual. Entonces sí, efectivamente, Israel está atacando blancos de alto valor, humanos, probablemente la cúpula dirigencial de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, etcétera, pero también la infraestructura crítica. Un apunte importante: Israel, mediante la operación León Ascendente, golpeó algo que Irán había desarrollado con apoyo ruso, que era su infraestructura de defensa antiaérea. Ellos están muy golpeados, los iraníes, muy golpeados en términos militares por Israel, por León Ascendente. Y otro tema importante: aquí hay varias cosas que se están atacando sobre el terreno. La tecnología balística, de la cual Irán ha desarrollado grandes capacidades y lo ha demostrado. La tecnología nuclear, se dice que hoy día Irán estaba eventualmente cerca de poder acceder a un arma nuclear. La tecnología de drones y la infraestructura de fabricación de drones, de la cual Irán ha elaborado una tecnología de punta muy fiable, a tal punto que ha sido gran exportador, entre ellos a Rusia, de estas tecnologías de drones para conflictos convencionales y no convencionales, y los centros de mando y control. Es decir, Israel ha abierto mucho más el abanico, a diferencia de los Estados Unidos, que está golpeando más concretamente en la infraestructura técnico-militar. Si me permites, Andrés, antes de terminar, solo y una última consulta, quisiera darle un contexto mayor a este conflicto, utilizando alguna de las ideas que tú mismo estás compartiendo con nosotros. Efectivamente, Irán es un gran productor de drones y de tecnología de los mismos, los famosos drones Shahed, que son utilizados por Rusia para atacar Ucrania en este momento, y blancos civiles en Ucrania, hay que decirlo. Pero además de ello, tenemos a un Irán que es exportador de energía, y entre ellos China es uno de sus principales clientes. Pero al lado de Irán hay otro conflicto en marcha, que es el de Pakistán y Afganistán. Digamos, la zona es un polvorín y hay intereses más allá de las fronteras iraníes que pueden ser tocados con este conflicto. Me gustaría que nos comentes algo de ello, y si es que acaso los ataques de esta madrugada a Irán podrían terminar con otros actores o ingresando al conflicto o removiendo otros intereses regionales de potencias como China o Rusia y afectándolos a ellos también de carambola. Sin duda, ya tenemos la confirmación que se han desarrollado ataques balísticos, por lo menos con cohetes, con cabezas, digamos, no nucleares, no con armas de destrucción masiva, con cabezas convencionales a Emiratos, con ojivas, correcto, cabezas u ojivas, correcto, a Emiratos Árabes, a Bahrein y a Kuwait. Ya se sabe que han sido atacados. Y un apunte importante, Martín, algo que realmente Irán fue muy eficiente es plantear no guerras directas, convencionales, sino indirectas, mediante el empleo, por ejemplo, de proxies, y cómo los iraníes desarrollaron este famoso círculo de fuego con todos los actores terroristas no convencionales sobre Israel. Han sido muy eficientes en eso. Si algo ha desarrollado muy eficientemente desde el punto de vista defensivo Irán, son las guerras indirectas con el empleo de proxies, Hamas, Hezbollah, Hutíes, etcétera, las milicias en Irak, por ejemplo, y efectivamente, como tú has mencionado, la tecnología de drones, en la cual ha sido ampliamente empleada y positivamente de la perspectiva rusa, porque les ha cubierto una falencia. Y claro, hay otros actores generales como China, que está en este momento en una relación difícil con los Estados Unidos. Es un ajedrez, es un puzzle muy complejo. Ajá, y efectivamente el riesgo de escalada y de regionalización ya lo tenemos con estos ataques que se han producido por parte de Irán a estos países que he mencionado. Muy bien, muchísimas gracias por tu aporte, Andrés.